Nueva semana, nuevo resumen de series y libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Bueno, acaba semana, así que vamos a hacer otro update de todos los libros y series que me han acompañado durante esta semana. Esta semana es la primera desde hace unas cuantas que no hay peli, si no me estoy equivocando. Bueno, con las series tampoco es que haya mucho, pero sí quería comentar varias cositas. Por un lado, serie de 20 minutos, sabéis que me estaba tragando otra vez enterita, Big Bang, la hemos acabado ya. Y la verdad que me ha hecho mucha compañía y me ha gustado mucho volverla a ver. La única pega es que sabéis que estaba diciendo que en esta revisión me estaban gustando mucho más las últimas temporadas que las primeras, porque las primeras me había dado la sensación de que no habían envejecido del todo bien. Sin embargo, las últimas, pues sí, estaban más adaptadas ya a los tiempos modernos. Y me ha dado mucha rabia porque no recordaba exactamente bien, recordaba lo gordo, pero no recordaba cosas secundarias del último capítulo. Y tengo que decir que me ha decepcionado porque han tenido que meter ciertas cosas en el último capítulo, no eran necesarias con lo bien que iba todo. Pero bueno, más allá de eso, pues ya está, me he quedado huérfana de serie Felicidad para acabar los días, de Apagar Neurona, y necesitaba otra. Y yo tenía súper claro qué es lo que necesitaba, porque es que llevaba apeteciéndome ya durante bastante tiempo, desde que estaba viendo que Big Bang se iba a acabar. Era como, necesito saber qué le va a reemplazar para yo poder estar tranquila. Y tenía muy claro que me apetecía. Es que no me apetecía realmente ver nada nuevo. Yo os pregunté y os pedí sugerencias, pero para mí esas series que veo entre semana, por la noche, realmente para poder desconectar 100%, o sea, es que no quiero pensar nada, solo quiero felicidad y ya. Es que realmente me apetecía algo que ya hubiera visto, o sea, yo ya sabéis que soy de releer, soy de rever, soy de porque me hace muy feliz. Entonces necesitaba volver a algún lugar seguro que yo supiera que me había gustado, que ya me supiera la historia, que ya conociera los personajes y tenía súper claro a cuál quería volver. Necesitaba volver a Brooklyn Nine-Nine. Es que lo necesitaba, es que les echaba de menos, les estaba echando de menos desde hace ya tiempo. Así que la hemos vuelto a empezar y estoy feliz, o sea, me va a dar todo lo que necesito en la vida. Es que es lo que necesitaba ahora. Si no habéis visto esa serie, es de mis series favoritas de sitcom. No voy a decir la favorita porque quizá hay una o dos que están ahí, pero casi podría decir que la favorita, ¿vale? Así que necesitáis verla si no la habéis visto. Y nada, pues que me va a dar la felicidad otra vez, que he visto como los 2 o 3 primeros capítulos y es que no me acordaba que empezaba ya tan bien, o sea, es que el primer capítulo ya está todo bien, así que estoy feliz. Y luego en series ya largas, esta semana he pegado un adelantón a una serie que había empezado, mucho por recomendación vuestra, de hecho era una serie súper antigua que yo no había visto y es Los Misterios de Laura. Es una serie española que me decíais que me tenía que gustar porque es básicamente misterio cozy. Y tenéis toda la razón, lo único que no encaja es que realmente sí que tiene ese punto de policíaco porque la protagonista sí que es policía, pero es verdad que todo lo demás sí que encaja en el género. Y al principio no me entusiasmó tanto cuando vi los primeros capítulos porque se nota un poco antigua, española además, y bueno, tenía ciertos reparos, así que tampoco me entusiasmó tanto, pero bueno, yo la seguí viendo. Esta semana le he dado un buen adelanto, voy como por la mitad de la segunda temporada, creo, y tengo que decir que cada vez que he ido avanzando me ha ido gustando más y más y más, y ahora me está flipando, me está encantando, la estoy amando, de verdad. Tiene algunos peros, para mí sigue teniendo algunos peros. Hay cosas que podrían hacer que me gustara muchísimo más y no las tiene o les sobran, pero me está gustando mucho, o sea, muchísimo. Lo que más me está gustando son precisamente los casos de misterio, los casos policiales que aparecen. Son perfectos, me lo estoy pasando pipa, me están pareciendo que tienen a la vez todo lo clásico que me gusta ver, todos los clichés de los casos policiales que yo quiero ver en las ficciones de misterio, pero con un puntito de originalidad que hace que algunos me parezcan realmente brillantes, la verdad. Es verdad que hay otros que me parecen súper previsibles, pero que aún así, como aunan todos esos clichés que amo y de una manera muy guay metidos, los disfruto igual. Entonces, esa mezcla de ambas cosas, de los clichés también llevados y luego algunos casos que realmente me están sorprendiendo, las resoluciones, pues lo estoy disfrutando muchísimo. Eso fue una de las cosas que quizá el primer capítulo me echó muy para atrás por eso, porque tenía como las cosas que no me gustan y además el caso no me gustó y me pareció súper previsible, ya os lo conté.
Pero después, durante la primera temporada, fui encontrando esos capítulos que de repente había algunos casos súper guays. Y ahí ya fue cuando yo me quedé diciendo, aquí hay más. Y ahora, de verdad, en la segunda estoy living. Cosas que no me están gustando tanto y por lo que me da pena, pero tampoco se va a posicionar como favoritísima, aunque por los casos sí que podría. La protagonista tiene cosas que me gustan, pero también hay otras que no tanto y está un pelín exagerada para mi gusto en ciertas escenas y ciertos momentos. Es verdad que tiene el punto pardillo de los personajes de este tipo de historias y también como esa falsa inocencia para ir resolviendo los casos, pero es eso, creo que a veces está un poco pasado de rosca. Y lo otro que no me encanta, y es lo que más pena me da, porque para mí es una de las cosas más importantes que tienen que tener este tipo de historias, es que la parte personal de los protagonistas o de los personajes en general no me está encantando. Creo que hay muchas cosas que sobran, muchas cosas típicas de serie española, de los personajes, del rollo, pues con los hijos, con la madre, con no sé qué, que me sobran completamente y que no me aburren un poco y que, no sé, que está en tono de humor y no me hace gracia, ese tipo de cosas. Y sin embargo hay una parte más de romantiqueo que igual que para mí creo que tiene que estar en este tipo de historias y que le doy mucha importancia, que no está explotada, se me está quedando muy plofa y hay cosas de esa parte que no me gustan. Entonces, eso está haciendo que la serie no sea perfecta y me da mucha rabia porque podría ser perfecta. Pero bueno, aún así me la estoy gozando, entonces ya está. Os digo lo bueno, os digo lo malo y ya digo, los casos, maravilla, 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 es que me lo estoy pasando genial con ellos. Y ahora ya pasamos a los libros, empezamos por los que me he acabado. El primero que me acabé fue en audiolibro, Asesinato para principiantes, de Holly Jackson, que creo que ya os lo he recomendado, pero no estoy muy segura de en dónde. Porque lo había empezado la semana pasada y por Instagram estoy segura de que lo he recomendado, pero no sé si por aquí llegué a explayarme un poco más. El caso, que me ha gustado mucho, que lo vi recomendado como thriller o misterio juvenil y a mí eso me da un poco de reparo porque no suelo encontrar misterio juvenil que me atraiga y que luego disfrute. En este caso ha sido un acierto, me parece un misterio juvenil muy muy guay que pueden disfrutar tanto jóvenes como adultos. Esta frase me hace mucha gracia decirla, pero es que es real. Me han gustado mucho los personajes, la protagonista me ha encantado, me ha parecido muy divertida, no me ha parecido nada irritante, que esto lo he repetido un montón, pero es que me parece importante en este tipo de libros. Me ha parecido graciosa, me he reído con ella, no sé, todo muy bien con ella, los personajes secundarios también me han gustado. Tiene el punto naif para ser juvenil, pero no se pasa con ello, también tiene cosas duras. Lo único malo que podríamos decir es que tiene muchos clichés de las historias de género o las historias en general juveniles, de adolescentes, pero excepto así en un momento puntual no me ha llegado a molestar porque me las esperaba, ¿no? En este tipo de historias pues al final están y creo que están bien llevadas, no perturban la trama, al revés, ayudan a que todo encaje. Y por último, el misterio me ha parecido muy guay, me ha tenido súper enganchada, súper entretenida, tiene plot twists que me han parecido muy interesantes, muchos inesperados y muy bien llevados, un final que me ha parecido también súper correcto, que me ha mantenido enganchada hasta la última página y no sé, me ha gustado todo, o sea, me ha gustado la autora. De hecho, esta novela tiene continuación, tiene 2 libros más porque parece que es una colección. El segundo es Secuestro para expertos y el tercero acaba de salir, es novedad de creo que el mes pasado o el anterior, estoy dudando, creo que del mes pasado, que es Venganza para víctimas, que os la conté un poquito en uno de los vídeos de novedades, que aparecía un podcast de True Crime por ahí en medio. Bueno, pues forman parte de esta colección. La protagonista va creciendo, o sea que esa faceta más juvenil supongo que irá madurando un poquito, porque en este libro la protagonista está a punto de entrar en la universidad, es preuniversitaria, o sea que los dos supongo pues, que ya es universitaria y eso, y los personajes van siendo un poquito más mayores. Y tengo muchas ganas, me los voy a leer seguro. Luego otro audiolibro que empecé y terminé es uno de los de Agatha Christie, que de vez en cuando me está gustando oírmelos, escuchármelos, porque me está gustando mucho la experiencia de releer estos libros en audiolibro. Y lo siento, me estoy tocando mucho la nariz, lo sé, pero es que tengo una alergia terrible. Estoy intentando aguantarme para grabar, pero estoy todo el rato ahogándome.
El libro que escuché de Agatha Christie es el del tren de las 4:50, que es uno de los casos de Miss Marple. Miss Marple ya sabéis que a mí me gusta mucho, tiene menos libros, entonces yo os animo a leerlo, aunque tengo que decir que este caso concretamente no es uno de los que a mí más me gusta. Creo que el inicio es muy chulo, creo que la idea de base es original y es también guay, la forma de presenciar el crimen en un tren y tal es muy atractiva y creo que es una premisa que se ha hecho famosilla, pero luego lo que es la resolución del caso a mí no me encanta. De todas formas es uno de los casos chiquititos, así que es súper entretenido, sobre todo para oírtelo. Y nada, ese ha sido mi Agatha Christie del mes. Otro de los libros que he terminado es uno que llevaba un montón de tiempo con él, en digital, y que no os he estado hablando de él porque es uno de los libros de no ficción, de escritura, que me estaba leyendo y además está en inglés solo. A ver, me ha gustado mucho, pero sobre todo estoy orgullosa de haberlo acabado precisamente porque está en inglés. Y estoy orgullosa de haber podido leer no ficción en inglés porque me ha costado lo mío, la verdad. Aunque tengo que decir que es súper facilito de entender, ¿eh? Lo que pasa es que sabéis que yo tengo un nivel bajo y me cuesta. Pero bueno, es Writing the Cozy, ¿se llamaba? Sí, Writing the Cozy Mystery de Nancy J. Cohen. Nancy J. Cohen es una autora que tiene varias sagas de Cozy Mystery. La más famosa es de una peluquera y es de la que pone todos los ejemplos en este libro sobre escritura. Todo está en inglés, o sea, no hay nada en español, pero bueno, a mí me habían hablado bien de este libro sobre escritura, sobre todo porque para leer libros sobre escritura enfocados al Cozy Mystery específicamente tienes que leer en inglés. Y me habían recomendado este, y la verdad es que me ha gustado mucho. Al principio me pareció muy basiquito, pero después, según va profundizando un poco y poniendo ejemplos y tal, la verdad es que me ha sido súper útil, he tomado un mogollón de notas y pues nada, yo sé que es muy específico, ¿vale? Entonces no sé si le interesará a absolutamente a nadie, pero me lo he leído, me lo he terminado y sobre todo me lo he terminado en inglés. Así que, pues muy guay. Y luego ya os cuento los libros con los que estoy. Respecto a mayo de ciencia ficción, ya he empezado con uno porque estaba viendo que como no pusiera ya alguno, otra vez me quedaba sin haber leído ninguno y bueno, como Escuadrón no, Estelar, que es el segundo, era el que tenía para este mes porque además ya lo había empezado y tal, bueno, pues lo he retomado en digital. Ahí está. Me he leído un capítulo, pero bueno, para que quede constancia de que estoy con él de verdad. Luego, en físico, tengo los dos, que son lectura del Club del Callejón del Misterio. Por un lado tenemos La Noche de Terciopelo, de Silvia Moreno García. Estamos ahora mismo en la segunda meta, o sea, yo estoy grabando en viernes, comentamos el lunes, yo ya la he terminado. Me está pareciendo una maravilla, o sea, tengo ganas de poderos hablar más en profundidad de este libro, pero creo que me va a ser muy difícil hablar del libro. Pero tengo que dejar claro que me está encantando y que creo que a mucha gente le va a flipar, que le va a encantar, de verdad. También creo que otra gente igual se puede acercar a él con expectativas equivocadas y que eso suponga valorarlo menos o disfrutarlo menos. Espero que no ocurra, pero tengo ese pálpito, no sé, depende de cómo se empiece a hablar más de él, porque de momento no estoy oyendo a nadie hablar de él. Pero me parece maravilloso. Vamos a ver, lo más maravilloso que tiene este libro es la autora. O sea, la autora tiene una manera de escribir que me está pareciendo espectacular, de verdad, espectacular. Se está convirtiendo en una de mis escritoras favoritas. Se está poniendo en el top, codeándose con todas las reinas que ya sabéis. A mí ya sabéis que me gustó Gótico, que fue la primera novela que tuvimos aquí en español, me gustó mucho. Pero me pareció otra cosa, era una novela más ligera, más de simplemente ambientación, una historia mucho más sencilla, un terror muy light, como que era de género, en teoría era de terror, pero se quedaba quizá un poco floja. Yo entendía a la gente que no le encantó. A mí me gustó muchísimo, y una de las cosas que más me gustó de hecho también fue cómo estaba escrito, porque me gustaban mucho sus descripciones. Pero, y yo sé que no se debe comparar a lo mejor, pero bueno, yo lo estoy comparando desde el amor, te quiero decir, porque me encantan las dos. Pero en este libro estoy descubriendo otra faceta de la autora que me está pareciendo muy superior y es eso, y no me escondo al decirlo porque la estoy comparando con ella misma, o sea, te quiero decir, de reina a diosa, tampoco pasa nada. Entonces a mí esto me está pareciendo muy superior, o sea, no me esperaba esto, no me esperaba para nada lo que me está removiendo, lo magistral que me está pareciendo todo, la creación de personajes que tiene en este libro, es que es brutal, es espectacular.
Hay dos personajes principales, se dividen los capítulos, ¿vale? Desde el punto de vista de uno y de otro, que sabéis que a mí no me encanta, pero es que claro, cuando cada capítulo es una maldita obra de arte, pues no puedo criticarlo, no puedo decir nada. Los dos personajes son personas reales y a la vez metáforas, y me ha parecido que es maravilloso lo que hace con ellos, es maravilloso lo que hace con las escenas que protagonizan, cómo los personajes embeben todo lo que les rodea, hacen que tú estés allí con ellos, hace que los estés viendo como si fuera un cuadro realista. Es que me está pareciendo, de verdad, me parece muy difícil de describir y me parece muy difícil de transmitir y me parece también muy difícil que todo el mundo sienta lo mismo con esto. Yo os estoy contando lo que yo estoy sintiendo. Ya digo que los dos son maravillosos. El personaje masculino, Elvis, bueno, es una pasada porque tiene escenas totalmente memorables y porque tiene reflexiones muy chulas y porque es el vehículo para contarte además toda la parte más histórica y real que cuenta sobre la historia de la represión en México. Pero el personaje femenino, ¡wow! ¡Wow! El personaje femenino. Cómo empieza siendo una especie de caricatura cómica, cómo vas profundizando en él hasta tocar temas de salud mental y cómo al final vas empatizando de manera que lo ves como... Es como estar viendo cómo un tren se va a chocar, pero disfrutar de ello. Bueno, nos queda la última meta, estoy segura de que va a ser espectacular y bueno, pues ya estáis viendo que yo este libro lo voy a recomendar muchísimo. Pero aquí viene la advertencia. Es género negro, ¿vale? Es género negro mexicano. La autora escribe, cambia de género, no tiene nada que ver con gótico y no tiene nada que ver con otros libros que he escrito. Como género negro, ya digo que me parece magistral, porque me parece magistral como todo, como cualquier cosa. Pero al aproximarte al género negro, sobre todo si no tienes en cuenta que es género negro puro, puedes esperar otro tipo de ritmo u otro tipo de historia. No es un libro enganchón, a mí no me lo parece. Es un libro que interesa, es un libro que engancha, entendedme, pero no es enganchón, no es un pasapáginas. Entonces, bueno, yo creo que está bien acercarse al libro sabiendo eso, que es un libro que se disfruta muchísimo en todas las áreas, pero que no es un pasapáginas. La otra lectura del Club del Callejón del Misterio es de uno de los grupos fijos, que es el de True Blood. Estamos con el tercero de la saga, que es el Club de los Muertos. Sabéis que yo disfruto mucho de esta saga, me divierto muchísimo, les amo a todos los personajes, amo a la escritora, amo las historias, me transportan, o sea, es entretenimiento puro y duro. Es ese tipo de felicidad que te da algo cuando te divierte, es esas cosas que yo creo que tienen que existir en la vida porque es terapia, es paz, es lo que yo necesito en un libro y ya está, lo estoy disfrutando mucho. Llevamos una meta que comentamos este fin de semana, de los que llevamos hasta ahora, el segundo yo creo que era el que más fácilmente podía gustar. En este libro nos descentramos un poco, aunque nos van contextualizando mucho más el mundo, que tiene una profundidad importante, y nos dan algunos detalles sobre el mundo y cómo se ha llegado a la situación actual en la que conviven humanos y vampiros, y eso es muy interesante, y creo que en general es una cosa que puede gustar mucho, porque además es muy original. Es un libro que desfocaliza un poco de eso y también te presenta a nuevos personajes. Es un libro que, siendo fantasía sobrenatural, paranormal, yo sé que toca algunas cosas que se van a criticar más, porque pasa siempre, porque aparecen... Es que no sé hasta qué punto hay cosas que son spoiler o no, o sea, yo creo que a estas alturas ya no es spoiler el saber qué tipo de seres sobrenaturales aparecen en esta saga, pero bueno, yo por si acaso aparecen otro tipo de seres sobrenaturales que siempre están asociados a un tipo de carácter y trato y perspectiva de género bastante criticable si no pones en perspectiva de que estamos hablando de cosas sobrenaturales y paranormales y esas cosas. Y que, pues, igual que los vampiros se tratan como animales, otros tipos de seres sobrenaturales, pues también son animales. En fin, es que decir cosas en clave, chicas, me viene mal. Así que nada, no voy a decir nada más, que lo estoy disfrutando mucho y que quienes hayáis visto la serie, pues en este libro aparece un personaje clave que yo creo que todas amamos de la serie.
Y ya por último, aprovecho este momentito para decir que esta semana también hemos estado de votaciones en el Club del Callejón del Misterio para elegir 3 de las lecturas que nos van a acompañar este verano. Aunque todavía no tenemos calendario porque lo voy a montar durante esta semana para ya que nos organicemos todas durante los siguientes 3 meses con estas lecturas junto a algunas de las que ya estaban planificadas, pero os voy a decir cuáles son los 3 ganadores para que sepáis 3 de los libros que van a ser leídos, ya digo, durante los meses de junio, julio y agosto. El primer ganador fue El Cuarto Mono, que no os lo enseño porque no lo tengo. Yo lo leeré o en digital o en audiolibro, porque he visto que está en audiolibro, le tengo muchas ganas. El autor, lo que he leído de él, me ha gustado y bueno, el hype con esta trilogía. Así que a ver qué nos parece. El segundo que salió elegido fue este, que yo lo tengo aquí súper pendiente y me apetece un montón, A la caza de Jack el Destripador, de Kerry Maniscalco. Sabéis que esto también es una saga, que hay varios, que es A la caza de Jack el Destripador, A la caza de Drácula, A la caza de Houdini y A la caza del Diablo, creo que son todos. Y además la autora acaba de sacar hace poco otro inicio de saga distinta que a mí también me llamaba muchísimo. Todo esto sin haberla leído, así que necesito descubrir ya si me gusta. Esta es la segunda y la tercera que salió elegida, otro pendiente mío que tenía muchísimas ganas y en este caso es un tochito, así que vamos a ver cómo nos organizamos, que es El alienista de Kalev Kar. Ya veis que es larguito, pero tengo muchísimas ganas. Sabéis que además hay una serie que yo todavía no he visto porque quería leerme primero el libro, así que estoy feliz de saber que este verano ya nos lo vamos a leer y después podré ver la serie. Estos son los 3 ganadores de las votaciones del club. Aparte de esto, seguiremos leyendo el que nos toca de Aurora Teagarden, el que nos toca de True Blood. En julio sale nuevo libro de Agatha Racing. En julio también hay un grupito que va a leer el segundo de Richard Osman. O sea que hay por ahí otras lecturas secundarias, pero bueno, estas son las lecturas generales que vamos a hacer durante el club. Muchas lecturas, muchas actividades que espero que disfrutemos. Y ahora sí, me voy ya. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, hablamos en los comentarios lo que queráis sobre esta serie, sobre estos libros. Podéis contarme qué habéis estado viendo, qué habéis estado leyendo vosotras y todo lo que queráis. Os recuerdo que me ayudáis muchísimo dando likes a los vídeos y suscribiéndoos al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y una cosa que nunca digo, pero también podéis activar las notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Y si no queréis hacer eso, pues recordad que subo siempre vídeo los miércoles y los domingos. Nos vemos pronto. ¡Chao!